costos de exportación, tan importante y tan necesario en esta etapa para el desarrollo de vuestro trabajo práctico. Muchas gracias ahí a los que van saludando y a los que se van sumando también. Bienvenidos y buenas tardes. Recordemos que, bueno, hagamos un repaso, un paneo general de lo que habíamos estado viendo, lo que más que nada no la operación de la definición de exportación, sino ya adentrándonos en cómo se clasificaban las exportaciones, cómo se realiza la solicitud de destinación, ese procedimiento que lleva a cabo el despachante de aduana a través de esta plataforma del servicio informático Malvina. Una vez que se realiza esta solicitud, que también nosotros lo conocemos como permiso de embarque, la misma plataforma va a tener, ¿sí? Este sorteo de canal aleatorio y en base a eso vamos a ir viendo que se dan algunos otros puntos o algunas otras circunstancias, como por ejemplo tener que determinar una etapa de precumplido cuando se constata en esa documentación que hay que presentar. ¿Sí? Nosotros hablamos de documentación complementaria porque todavía nuestra aduana, si bien en esta época han podido formalizarse muchos documentos de manera digital, a nivel de todo lo que es destinación. Todavía seguimos manejando documentación en papel y cuando se hace la solicitud de la destinación, se da el ok, se confirman esos datos, se imprime esa solicitud y se debe colocar en un sobre. En ese sobre también va a ir otra documentación y esa documentación tiene que estar relacionada principalmente con esa mercadería que vamos a exportar. En este caso va a tener que ser acompañada por la factura. Recordemos que la factura de exportación se realiza a través del sistema informático de AFIP, donde esto que es documentos en línea, la empresa tiene que tener habilitada para realizar la facturación, constatan los datos de las cantidades de producto comercializado, el precio, la condición de comercialización, esto que nosotros decíamos la clase pasada. Si bien eh, lo que me requiere a mí la aduana es una cotización de tipo FOB para que esto sea utilizable como ese valor o esa base imponible, nosotros podemos vender en cualquier de las otras que conocemos, ¿no? Cotizaciones, en cualquiera de los otros Incoterms. Entonces, eso va a figurar en la factura. ¿Qué otro documento? Un detalle de contenido, ¿sí? Un detalle donde se debe establecer cuál es la característica de la mercadería, cuáles son las cantidades de esos bultos, cómo está preparada o acondicionada esa mercadería para la exportación y el certificado de origen, si es que esto que decimos, nuestro cliente nos solicitó, también vamos a acompañar con esta documentación. No es un requisito, en este caso obligatorio para nosotros, para la aplicación de los derechos, sino para quien va a recibir esa comercialización, quien va a ser el comprador en este caso. Y entonces, bueno, habíamos transitado por todos estos conceptos, habíamos visto algunos de los regímenes especiales que no corren o no entran dentro del régimen general de destinaciones de exportación y habíamos detenido, ¿sí? En nuestro encuentro con lo que era la base imponible o esto que utilizamos como sinónimos, el valor imponible o el valor en aduana, y dijimos, esto está todo dentro de nuestro código aduanero y en este caso, este punto donde hablamos por qué se utiliza
¿sí? Una base FOB, está en el artículo 735 del Código Aduanero y me indica también que si se trata de un medio de transporte acuático o de un medio de transporte aéreo, esta base es FOB, está bien utilizada y bien aplicada, pero si estamos hablando de un transporte carretero, utilizaremos una base FOT, o si utilizamos un transporte ferroviario, hablaremos de una base FOR. Lo que generalmente se da cuando nosotros hacemos el cálculo de este precio o este costo de exportación es poner FOB directamente, más allá de cuál sea el medio de transporte, porque no estamos frente a lo que es la definición o el concepto de Incoterms, sino directamente sobre un costeo, ¿sí? Una cotización de costos. Entonces, ¿qué era lo que nosotros íbamos a ver que se incluían o no dentro de este concepto, o hasta dónde llegaba, ¿sí? Este concepto? Principalmente dijimos, hablábamos de gastos de transporte y seguros locales, ¿sí? Transportes y seguros internos, es decir, desde la planta hasta, ¿sí? Esa zona primaria aduanera, hacia ese depósito, donde ese depósito provisorio de exportación, donde íbamos a colocar esta mercadería para que luego pueda salir al exterior. Los embalajes, ¿sí? Todos estos iban a ser considerados, porque recordemos que nosotros tenemos que preparar la mercadería para que pueda ser exportada. Entonces, dependiendo de la característica de la carga, nosotros tendremos que suministrar el embalaje adecuado. Y si este embalaje, como en algún momento habíamos mencionado, está, ¿sí? Conformado, está integrado por algún elemento como puede ser la madera, tendrá que estar acompañado de ese certificado fitosanitario que lo exime de libre de plagas, decimos nosotros. Entonces, con algún tratamiento lo exime de esas plagas, ya sea a través de el suministro de altas temperaturas o de algún producto químico. Lo que también vamos a considerar es el tema de los gastos de carga, ¿sí? Es decir, los tenemos que incluir en esa fórmula que nosotros vamos a establecer para el costo de exportación, porque a mí me está indicando que esta regla internacional, que es FOB, Free on Board, libre a bordo, y nosotros habíamos explicado cuál era la diferencia o cuál era, sí, esa principal característica que tenía ese Incoterms, es que tiene que estar sobre la borda del buque. Entonces, también debemos considerar, también debemos incluir ese gasto de la carga. También nosotros mencionábamos que íbamos a considerar el tema de los documentos o la documentación necesaria, ¿no? Estos gastos que tendríamos que asumir por algún tipo de documentación necesaria para que se realice esta operatoria de exportación, y los tributos. En este caso, nosotros habíamos hablado de derechos de exportación, así como teníamos los derechos de importación y los habíamos clasificado o los habíamos, ¿sí? Establecido de distinta manera, si eran intrazona, extrazona, si eran ad valorem o eran específicos. En este caso, cuando nosotros hablamos de derechos de exportación, no vamos a tener tanta diversidad, simplemente vamos a tener que ver, según la posición arancelaria de ese producto, cuál es el derecho que le corresponde. Y no hay mucha amplitud. En general, la mayor cantidad de los bienes que se exportan tienen un derecho que ronda el 6%, decimos nosotros, pero hay algunos otros productos que tienen un derecho diferenciado o un derecho más elevado.
¿Qué tal, César? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué Te tal? veo ¿Cómo ahí. están? ¿Cómo Bien, bien, están? bienvenido. Gracias. Repasando un poco hasta dónde habíamos llegado con lo de la clase anterior para ya adentrarnos también en esto, ¿no? En esto que sigue, que es el proceso de la operatoria de exportación. Genial. Así Y después pasar a la parte de costeo, ¿no? exactamente. Si llegamos hoy, empezaremos a ver o a desarrollar algún ejercicio y si no, bueno, lo dejaremos pendiente, lo plantearemos y lo continuaremos en la próxima clase. Vamos, no vi hoy, no tuve tiempo hoy de recorrer el aula virtual, pero sé que va a estar subiendo en unos días, o si es que ya lo subió, la licenciada Tilly, algunos ejercicios para que tengan una guía de práctica, pero igual vamos a ir desarrollando algunos entre hoy y la clase siguiente. Entonces, hasta acá habíamos llegado con algunos de estos conceptos y habíamos dicho siempre que este costo FOB o FOT o FOR, como lo mencionábamos recién, iba a estar indicado hasta el momento, ¿sí? En que, o hasta el lugar donde se realiza la carga, ese medio de transporte, que es el medio de transporte principal o internacional, como solemos decir. Entonces, todos los gastos y costos que tienen que soportar la empresa hasta ese punto, ¿no? Habíamos hablado de un costo de producción, un costo de exportación y algunos gastos que vamos a considerar. Igual en la fórmula y en el detalle de rubros los vamos a ver. Pero nosotros la clase pasada, cuando estábamos, ¿sí? Hablando de todo este proceso de importación y exportación, hablábamos de algunas cuestiones como los condicionantes, y entonces para saber de dónde sale eso, si bien nosotros vamos a tener una última unidad relacionada a todo lo que es el proceso de comercialización, tenemos que ver que previa a esa decisión de exportar, nosotros esto lo habíamos mencionado y por eso acá dijimos, hay algunos condicionantes, es decir, algunos factores que a mí me van a estar marcando si es que conviene o no realizar esa operación, conviene o no tomar esa decisión. Y dentro de estos factores condicionantes, César el viernes pasado les había dicho, ¿no? Uno de ellos era la capacidad, ¿sí? Productiva, más que nada, la capacidad que tenía la empresa de responder, ¿sí? A una demanda internacional sin descuidar lo que es la demanda del mercado interno, o también habíamos mencionado la necesidad de contar con personal capacitado, es decir, que tenga conocimiento sobre todos estos conceptos del comercio internacional, sobre la normativa, sobre los tiempos, más que nada, o los requerimientos y necesidades de inscripciones que debe realizar una empresa para poder salir al mercado internacional. Y estos son algunos de esos condicionantes que nosotros decimos o mencionamos como propios de la empresa, condicionantes endógenos. Ahora, hay otros, sí, también están los exógenos, los que ya no están, sí, en manos de la empresa, sino que están en la parte exterior, sí, y nosotros podemos hablar de condicionantes exógenos del mercado local o del mercado internacional, y ahí también veremos algunos de los temas que ya tratamos, por ejemplo, el tema de la disponibilidad del transporte, tanto en el mercado local como en el mercado internacional. Y esto es muy importante porque no solamente tengo que quedarme con esta idea de, bueno, tengo un buen producto y sé que este buen producto va a ser aceptado en cualquier mercado internacional. Esta es una visión muy amplia que tienen muchos empresarios argentinos y no estudian bien
cuáles son todas las situaciones posibles, no solamente de que el producto sea útil, necesario o pueda comercializarse internacionalmente, sino también considerar las posibilidades de acceder a distintos tipos de medios de transporte, más que nada viendo cuál es la situación geopolítica de nuestro país, ¿no? La ubicación geográfica y cómo nosotros nos desempeñamos en los mercados internacionales. Entonces, estas son algunas cuestiones que también deben evaluarse y que también deben valorarse y que nosotros iremos desarrollando ya en la última unidad, pero no quería dejarla pasar, quería que tengamos en cuenta que hay que, más que nada, considerar ciertos factores y estos son elementales a la hora de tomar esa decisión de exportar. Sí, no sé, César, si vos querés agregar algo con respecto a esto. No, lo único que, bueno, ya cuando veamos el capítulo de internacionalización vamos a volver más en profundidad, pero volviendo al tema de los condicionantes, lo podemos de alguna manera homologar con lo que sería una matriz FODA, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los endógenos, que son puertas adentro, lo podemos asemejar a esto, dentro de la matriz, a lo que es las fortalezas y las debilidades, ¿no? Exacto. Y después, cuando veamos el tema de los condicionantes exógenos, todo lo que son amenazas y oportunidades que nos brinda, bueno, que nos brinda o nos pone en el camino eh, el mercado externo. Por ahí un poquito pasa la cosa. Pero a su vez, hay otra cuestión que también creo que lo hablamos aquí, que pasa por la eh, decisión de tomar las riendas del negocio exportador, ¿sí? Como una actividad más de la empresa y no como un paliativo frente a una caída en la productividad o caída en las ventas en el mercado interno. ¿Por qué? Porque vamos a ver que encarar toda la actividad exportadora no es sencillo, no es algo que se hace de la noche a la mañana, y los resultados tampoco son de la noche a la mañana. Es decir, en principio lo que hay que hacer es un gran esfuerzo, una gran erogación, y esto lo vamos a ver después cuando veamos la parte de costos, eh, para tener, bueno, sí, un resultado a futuro, pero previo hay que, como se suele decir en el barrio, hay que remarla. No es tan fácil ganar un mercado externo. Eh, hay como pasos estratégicos que se van dando de a poco para llegar a vender en el exterior. Pero el tema pasa por la firme decisión de decir, bueno, sí, toda la empresa está decidida a salir a exportar, a internacionalizarse. Y eso implica, en la mayor parte de las veces, sobre todo esto en el mundo pymes, ¿no? Un cambio en la mentalidad, un cambio en la visión, ¿sí? Un cambio en la misión y visión de los directivos de esa empresa. Exacto. Sí, por eso, más que nada acá traerlo a colación porque que nosotros lo habíamos estado desarrollando algunos de esos conceptos la clase pasada y no dejarlo colgado, lo vamos a ver en profundidad, pero tener en cuenta esto, ¿no? Que salir a buscar un mercado internacional tiene, sí, que considerar muchos factores y algunos eran los que habíamos mencionado o los que habíamos citado. Y que esto que decía ¿no? también César recién, insertarse en un mercado externo, en un mercado nuevo, puede realizarse ¿sí? de diferentes formas. Acá otra vez volvemos a esto, ¿no? Los vamos a nombrar o los vamos a citar y quizás muchos conocen, pero en profundidad los vamos a ver en una de las últimas unidades que tenemos para desarrollar en esta materia, pero cada uno de los emprendimientos que se hagan
para ganar el mercado internacional pueden estar relacionados con colocar una sucursal en ese mercado destino o quizás tener, ¿sí?, la posibilidad, y esto está relacionado también con lo que mencionaba César la semana pasada sobre el tema de las teorías de comercio, ¿no? ¿Cuál es la conveniencia quizás de establecer una planta de montaje en un mercado internacional o la comercialización, como puede ser de una franquicia o contratar a un distribuidor o un agente para que sea el que represente a la marca, al producto, en ese nuevo mercado donde nosotros queremos incursionar. Puede ser algunos de estos, ¿sí?, los mecanismos que se utilicen para insertarse en ese nuevo mercado, y ustedes también van a tener esa posibilidad, ¿no?, de determinar cómo van a arribar a ese mercado o si simplemente van a utilizar algunos de los canales de distribución que conocemos de lo que es el marketing, la comercialización, a través de un distribuidor, puede ser mayorista, minorista, dependiendo de también la característica de ese producto, ¿no? Esto que nosotros ya vimos ahí en el módulo 2 cuando no solamente vimos la parte de logística, sino las características de la carga, ¿no?, de esa mercadería que en este caso vamos a comercializar en un mercado nuevo. Entonces, también ahí está jugando esto que César decía recién con respecto a esa matriz FODA, porque en este caso estaremos frente a las otras dos, ¿sí?, letras de esa matriz, como son las oportunidades y las amenazas que presenta ese mercado para que me permita la inserción. Y acá también vamos a poder ver en esta clase de hoy la modalidad que nosotros tomaremos para establecer ese precio, ¿no?, ese precio del producto, del bien que nosotros vamos a comercializar y cuál es nuestra estrategia, ¿sí? Porque en todo caso tenemos que armar, ¿sí?, un plan y ese plan tiene que considerar todas estas cuestiones, porque no solamente es una idea de vender un producto al exterior, sino es todo un proceso y necesita de la integración de cada uno de estos eslabones que nosotros vamos desarrollando, ¿sí? Poder determinar el costo, primero que nada, de esta exportación, es decir, de este lote de productos que vamos a vender, después, y no mucho menos importantes, determinar la cantidad, determinar la manera de enviarlo, ¿sí?, y determinar la forma en que ese producto va a ser representado en ese mercado internacional o estas consultas o estas incógnitas que siempre quedan es hasta dónde yo tengo el control de ese producto, hasta dónde yo quiero llegar y cuánto y en qué momento quiero estar presente, cuánto tiempo. Entonces, son muchos, ¿sí?, los aspectos que nosotros tenemos que considerar cuando decidimos, cuando tomamos esa decisión de ir con nuestros productos a un mercado internacional y no solamente evaluar la posibilidad que tiene el producto, sino todos los otros aspectos. Entonces, para seguir con esto y para ir avanzando, nosotros tenemos una serie de rubros que considerar primero que nada para poder establecer, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, tenemos que llegar a esa base FOB y vamos a incluir determinados gastos, además del costo de producción. Bueno, ¿cuáles son esos gastos y cómo van a estar conformados, ¿no? ¿Cómo van a estar integrados principalmente? Nosotros hablamos de un costo de producción. Entonces, ese costo de producción, ¿cómo nosotros lo vamos a calcular? Y vayamos a una simple definición
de costo, no de costo de exportación, sino algo que también mencionábamos la clase pasada, ¿qué es el costo? ¿No? Nosotros hablamos siempre del costo como un sacrificio económico que me va a permitir a mí en un futuro tener un ingreso. Entonces, acá tenemos una primer definición de costos y después empezamos a ver que existe una forma de clasificar los costos según estos se relacionan o no con el proceso productivo, con el volumen de producción, y entonces ahí empezamos a hablar de costos fijos y de costos variables o de costos directos e indirectos como los más ¿sí? Utilizados o aplicados en esta cuestión, pero no sin dejar o sin desmerecer a otros como pueden ser los costos históricos, ¿sí? Pero acá lo que tenemos que evaluar qué es lo que vamos a considerar, qué es lo que vamos a estar, ¿sí? tomando para poder extraer ese costo de producción. Entonces, tenemos que saber que en un bien, en un producto, en un bien tangible, nosotros vamos a tener que requerir recursos materiales, nosotros vamos a necesitar mano de obra y seguramente va a haber algún otro componente como puede ser la carga fabril. Entonces, estos forman parte de esta clasificación distinta de costos variables o costos fijos, por ejemplo, y me van a permitir a mí ir tras ese número que es el costo de producción. Y también esto que yo decía, ¿no? Recursos materiales, y estos recursos, estos insumos pueden ser nacionales y pueden ser importados. Entonces acá tenemos un proceso integrador de conceptos, porque bueno, si nosotros estamos importando insumos para un proceso productivo, a mí me conviene una forma o una manera de importar esos productos. ¿Cómo tendría que ser? ¿Cuál sería la forma que yo utilizaría para incorporar productos importados al proceso productivo y después ese producto final yo considero que lo voy a exportar? Entonces, ¿cuál sería la opción que yo puedo elegir? César, podés contestar también vos, ¿eh? Ah, bueno. Estás participando. Para que no nos quedemos solos. No, no sé si se entendió la pregunta. Nosotros estamos diciendo, quiero sacar el costo de producción. En esta producción que vamos a hacer y este bien terminado va a salir a la venta a un mercado internacional, estoy usando materia prima, decimos, importada. Entonces, ¿cuál es la forma, ¿sí? O cuál es la característica de esa importación o cómo me convendría importar esa materia prima? Régimen transitorio era. A Eh, ver, por ahí está, ¿no? No ahí, es, no, no me sí, acuerdo bien. no es el concepto justo, pero sería una No, importación suspensiva, primero que nada, ¿no? eso. Eso está bien. ¿Por qué? Porque no me conviene pagar tributos por una importación a no ser que lo que yo esté realizando, ¿sí? Cuando este proceso productivo, una parte yo voy a venderla en el mercado local y otra en el mercado internacional y no tengo bien esa proporción y entonces sí digo, bueno, sí lo traigo como una importación definitiva. Si yo sé que esto todo va a salir al mercado exterior, entonces lo que puedo hacer es traerlo acá, como bien decía el compañero, como un régimen ¿sí? temporal, ahí dice Agustín también, o una importación suspensiva. Sí, eso es correcto. Ahora, si lo que yo hago, ¿no? Y por eso ahora vamos a ver ahí alguna diferencia con el costo de producción. Si lo que yo estoy fabricando es una parte se va a vender en el mercado nacional y la otra parte la voy a vender en el mercado internacional, ahí quizás se me complica establecer cuánto es la proporción y prefiero
¿sí? Ingresar todo, ¿sí? De una buena vez como una importación definitiva y después miraré si es que hay algún incentivo de promoción de exportaciones para solicitarlo, ¿no? Al momento de exportar esa cantidad de producto. Pero acá también nosotros decimos, ¿no? O mencionamos, cuando hacemos este cálculo de producción, nosotros podemos tomar dos caminos y acá por eso mencionamos que podemos hacer un costo por absorción o un costo marginal. ¿Esto qué quiere decir? Es si vamos a considerar en esa producción los costos fijos y los costos variables correspondientes a la producción o simplemente en alguna, ¿sí?, pequeña y principal o inicial etapa, lo que considero son los costos variables y absorbo, ¿no?, los costos fijos en el mercado interno. Esto podría ser, pero esto no se puede, si decimos, estar realizando por mucho tiempo. Entonces, esto puede ser para algunas primeras exportaciones o algunas primeras ventas al mercado internacional, pero no siempre se puede sostener de la misma manera, es decir, que la comercialización interna soporte todos los costos fijos y de esa manera lo que me permitiría es acceder, ¿sí?, a un mercado de una manera más competitiva. Sí, César, no sé si vos querés ir agregando algo con respecto a esto. Sí, respecto de esto sería parte de lo que vamos a ver, lo que llamamos nosotros la política de precio, que es lo que viene después de ver la ecuación de costos de exportación, ¿sí? La ecuación de costos de exportación es una simple fórmula matemática que nos va a arrojar un resultado X, ¿sí? Frío y numérico, al cual le vamos a tener que aplicar la política de precios. Política de precios que tiene una técnica específica, depende a dónde orientemos. Si orientamos a la empresa o orientamos al mercado. Una de las estrategias de fijar política de precios es precisamente la que les dijo recién Ana, la del costo marginal. Ahora bien, hay una cuestión. Tal como les explicó recién Ana, no es para aplicarla en forma permanente. Y hay otra cuestión no menor. Nosotros cuando vimos las políticas que aplica la República Argentina al comercio internacional, hemos visto que había políticas proteccionistas. Y una de ellas hablaba de el dumping, ¿sí? Bueno, así como nosotros condenamos al dumping y andamos vigilando de que no entre mercadería en condiciones de dumping, el resto del mundo también. Tengan en cuenta que todas las medidas anti-dumping nacen del Tratado del GATT y después pasa a la OMC. Todos los países miembros, y Argentina por supuesto es país miembro de la OMC, aplican las medidas anti-dumping. Por lo tanto, si nosotros fijamos un valor, un precio de exportación, basándonos en esa estrategia, cabe la posibilidad que el mercado meta al cual vamos a exportarle considere que ese precio es dumping. Porque va a pasar exactamente lo mismo que al revés, ¿no? Los productores nacionales, locales de ese país se van a quejar. Así que es probable que esa estrategia la podamos usar como para decir, bueno, gano mercado, me meto en este segmento, pero hay que tener cuidado con esto. Respecto del inicio, y acá vamos a tener que partir del costo de producción, ustedes tienen una materia que se llama costos y precios, costos y precios es la de comercio internacional, costo y presupuesto, donde ven todo los sistemas de costos dentro de una línea de producción, ¿sí? Directos, indirectos, la carga fabril, fijos, variables, ven el método ABC, ven todos los métodos habidos y por haber de costos. Va a depender de qué tipo de industria estemos hablando, si es una industria que produce en serie, por lo tanto va a tener un sistema de costos específico, distinto a aquella que
produce por líneas específicas, digamos, donde tiene cada producto, lo tiene dentro de una hoja técnica donde está costeado cada uno de los elementos que necesitan para la producción de ese lote específico de mercadería. Eso va a depender de cada empresa, de cada rubro, de cada actividad. Cualquiera que sea el sistema de costos que estén aplicando, siempre en materia de costos de exportación, vamos a partir del ABC, no del método ABC, del ABC en el sentido de vamos a partir de la madre. ¿Cuál es la madre? El costo de producción. De la manera que a ustedes más prefieran, más les guste calcular sus costos. Es decir, si nos vamos a centralizar en cada uno de sus trabajos prácticos, ¿sí? Uno de los primeros puntos que se le pedía en el primer informe de avance era el costo de producción, ¿sí? Donde ustedes ahí, dentro del costo de producción, tuvieron que calcular las materias primas, los insumos, los gastos generales, los costos directos e indirectos, pueden ser mano de obra directa, mano de obra indirecta, ¿sí? El alquiler del local, las maquinarias, la carga fabril, honorarios, bueno, todo aquella erogación que ustedes tuvieron que realizar para poner en marcha el proceso productivo de eso que van a exportar. ¿Sí? Toda esa erogación es costo. Eso forma parte del costo de producción. ¿Sí? Ponen todo en la licuadora, sale el costo de producción. De ahí vamos a partir. Ese es el punto de partida. ¿Sí? Que es en la fórmula lo que nosotros llamamos el CX, el costo de exportación. ¿Sí? Ese es el primer miembro de esa gran ecuación que vamos a ver. Por eso ustedes ya saben de qué se trata. ¿Sí? Ya lo vieron en otra materia. Y saben perfectamente, mucho mejor que nosotros, que cada tipo de industria, dependiendo de cuál sea su actividad, tienen su sistema de costos particular, específico, siendo lo mismo la producción en serie que la producción por línea de producción o por pedido. ¿Sí? No importa cuál sea. El tema es que vamos a partir desde ahí. Ustedes cuando hicieron esa parte en el TP, hicieron lo mismo. ¿Sí? Cada uno con su producto con mayor valor agregado industrial, menos valor agregado industrial, lo que sea, cada uno lo hizo. Bueno, ese es el costo de producción. Ese es el punto número 1 en el costeo para la exportación. Que puede venir de la mano o no del sistema de costos que usan para el mercado interno. Ustedes pueden estar vendiendo exactamente el mismo producto en el mercado interno que en el mercado externo. Les diría que dependiendo del mercado al cual apunten, alguna que otra adaptación seguramente van a tener que hacerle al producto, por lo tanto, ese mismo lote de producción para la exportación le va a salir más caro, digamos, va a tener un mayor costo que el del mercado interno, eso seguro, sobre todo si le van a vender a la Unión Europea. Pero más allá de eso, ese es el punto donde vamos a partir. Todo el resto de los rubros que nosotros vemos en la filmina, ¿sí? Hacen a lo que es la logística de exportación. Digamos, una vez que definimos el costo de producción, todo el resto hace a lo que es la logística de exportación. Podemos llegar a tener gastos comerciales, podemos llegar a tener gastos de comercialización internacional. Bueno, ya después cuando veamos la matriz vamos a ver uno por uno. Pero lo fundamental es decirles que el punto de partida es el costo de producción de cada producto o de cada línea de producción. Bien, sí. Y esto que decía, ¿no? Más que nada, César, ahora vamos a nombrarlos, a cuáles son los rubros, y ya directamente cuando vemos la fórmula, esta fórmula mágica, donde nosotros tenemos la posibilidad de poner esos conceptos y calcular ese costo de exportación,
lo que vamos a tener disponible también es la posibilidad de establecer después ese precio de exportación y esto que marcábamos al inicio del encuentro de la semana pasada cuando decíamos, bueno, poder diferenciar lo que es el costo de lo que es el precio, donde nosotros en estos rubros que estamos citando o que estamos más que nada marcando en esta diapositiva, lo que queremos hacer es marcar la diferencia y siempre recordar que cada uno de estos gastos corresponde a la operación de exportación, porque ustedes verán que nosotros mencionamos acá gastos administrativos, bueno, pero no todos los gastos administrativos, sino aquellos en los que se incurre para poder realizar y poder llevar a cabo esta operación. Entonces, vamos a tener que ser bastante minuciosos con la separación de cada uno de estos gastos, así como cuando nosotros mencionamos gastos de comercialización internacional. Nosotros estamos yendo quizás a algún evento internacional que me permite la promoción de nuestros productos, de nuestra marca, pero en esa participación en un evento, nosotros como empresa tenemos algunos determinados gastos y esos gastos no son todos, ¿sí?, los que se deben considerar para esta operación que estamos llevando adelante en este momento. Entonces, quizás tendremos que prorratear un viaje para la participación en una misión comercial en una cantidad de productos que se va a comercializar ahora o en esta operación. Entonces, por eso es que hacemos hincapié que cada uno de estos gastos mencionados o cada uno de estos recursos que se están considerando para el costo de la producción tienen que estar directamente, ¿sí?, abocados a esta operación que es la que estamos llevando a cabo, ¿no? Y cuando hablamos de la utilidad que nosotros vamos a aplicar como empresa que quiere exportar, sabemos que uno de los objetivos principales es tener un beneficio. Entonces, ese beneficio se puede buscar o se puede establecer de dos formas, ¿no? A nivel de un porcentaje de la venta o a nivel de, como cuando nosotros marcábamos la diferencia entre los derechos específicos o los derechos ad valorem. Nosotros podemos establecer también una utilidad como una suma fija que esté relacionada con la unidad de ese producto, de ese bien, o un porcentaje, ¿sí?, un proporcional que esté relacionado con esa condición de venta. Entonces, esto es lo que no solamente ustedes van a tener la posibilidad de determinar en ese trabajo práctico, sino también en los ejercicios, porque estos conceptos, más que nada, si están como una suma monetaria o si están como un porcentaje, van a ocupar un distinto perdón, lugar dentro de la fórmula. Entonces, lo que vamos a ir marcando principalmente es cada uno de estos gastos tienen que estar relacionados con esa operación que estamos nosotros realizando en este momento. Pueden ser, como decíamos, gastos de administración, gastos financieros, gastos de comercialización, gastos de exportación, ¿sí? Estos que simplemente se van a dar porque yo tengo que hacer la operatoria. Entonces, la contratación del despachante de aduana, ustedes recuerden que cuando a nosotros el despachante de aduana nos cobraba para la operación de importación, nosotros habíamos hablado de una tarifa porcentual y una tarifa plana, ¿sí?, una tarifa fija que está relacionado a esto, ¿no?, a la contratación de ese servicio del despachante de aduana. Entonces, dependiendo cómo esté ese gasto, puede ser que esté en el numerador o en el denominador de la fórmula. Entonces, ahí
es donde nosotros vamos a empezar a tener que considerar cuidadosamente cada uno de estos conceptos. Y no tengo que olvidarme de los incentivos profesionales. Nosotros cuando en la unidad 1, ¿sí? Dentro de lo que era la política de comercio exterior, empezamos a ver las políticas de incentivos, mencionamos algunos. Dijimos, más adelante los vamos a ver bien, acá vemos la parte teórica, después vamos a ver la parte práctica, y hablamos de lo que era el reintegro, hablamos de lo que era la definición del concepto de drawback y dijimos que también había otros incentivos que quizás no estaban vigentes en este momento, como era el reembolso. Entonces, si ustedes lo que en este momento tienen que hacer es traer a la memoria, ¿no? Decir, bueno, sí, si yo esto ya lo estudié, ya lo leí, bueno, ¿para qué era o qué significaba un reintegro? ¿A qué aludía el drawback? ¿Por qué lo tengo que ver ahora? Porque son incentivos que en general el gobierno, ¿sí?, da a quienes son exportadores. Es incentivos promocionales para la exportación. Entonces, cuando realizo esta operación de exportación, puede ser que yo los pueda solicitar. Una vez que esa mercadería ya está sobre ese medio de transporte con destino al exterior, es decir, ya tiene, ¿sí?, la posibilidad de tener la aprobación para salir al exterior, es decir, tiene el libramiento, entonces ahí empiezo, ¿sí?, a hacer lo que es el trámite para la solicitud de estos incentivos, ¿sí? Entonces, reintegro y drawback son dos de los beneficios promocionales que nosotros vamos a ver incluidos dentro de esta fórmula para el cálculo de esta base FOB. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que a qué, ¿sí?, refieren cada uno de estos conceptos. Pero bueno, no nos vamos a demorar más, es como decir, vamos a destapar, ¿sí?, y vamos a dejar para que se pueda ver esta fórmula, que es la fórmula que a mí me permite obtener ese costo FOB, ¿sí?, ese costo que nosotros denominamos de exportación. Entonces, en este momento, nosotros vamos a decir o vamos a ir dando algunas definiciones o algunas acepciones. Vamos a agrandar un poquito, a ver si se puede, de esta imagen para que se vea mejor. Esperen un poquito acá. Ahí, ¿no? Esto que decimos, la base FOB está integrada en el numerador por ese costo de exportación que nosotros decíamos y que bien César nombraba recién, ¿no? Va a estar integrada por el costo de producción y algunos gastos. Y después en esta fórmula vemos algo ahí entre paréntesis que es bastante largo o extenso, que dice R por CIF MPI. Bueno, esto alude a lo que nosotros decíamos. En el costo de producción podemos tener materia prima nacional o materia prima importada. Y en este caso, en el caso de tener materia prima importada, ¿por qué lo colocamos acá en el numerador y dentro de paréntesis con esa R que está indicando o está hablando del reintegro, ese beneficio, ¿sí?, ese estímulo a la exportación que decía, ¿sí? ¿Qué decía el reintegro? El concepto de reintegro, ¿a qué hacía mención? ¿Recuerdan? Creo que no, ¿no? Estamos buscando ahí. No sé si en la memoria o en los apuntes estamos buscando qué significaba reintegro, ¿no? Decía que era la devolución total o parcial de los impuestos internos, ¿sí?, que se pagaban para la producción o fabricación de esos bienes que luego van a ser exportados. Entonces, ahí me está indicando
que el reintegro, ¿sí?, se va a estar principalmente dedicando para todos esos productos o esos bienes, esos insumos que yo tuve que adquirir en el mercado interno. Entonces, ¿y qué es lo que nosotros tenemos ahí? Dice R por CIF. CIF es el Incoterms que nosotros conocemos. ¿Y de qué? De la materia prima importada, MPI. Entonces, lo que estoy haciendo acá es quitarle la posibilidad de recibir un beneficio a algo que no es del mercado local, algo que es importado. Entonces, si el reintegro yo lo voy a recibir, ¿sí?, por todo eso de la adquisición en el mercado local, no puedo recibirlo sobre los productos o insumos importados. Y por eso lo estoy colocando en el numerador de la fórmula, ¿sí?, para restarle esa posibilidad, que reciba ese beneficio. En todo caso, la materia prima importada podrá solicitar otro tipo de beneficio, como es el drawback, ¿sí? Cuando nosotros vimos la definición de este concepto, es la devolución total o parcial de los derechos de importación que se abonaron al momento de importar a consumo ese producto, ¿sí?, esos bienes, esos insumos, esa materia prima. Entonces, acá es donde tenemos que tener en claro muchos de los conceptos que nosotros ya fuimos desarrollando con anterioridad. Por eso nosotros vimos, ¿sí?, política de comercio exterior, y dentro de esos conceptos, como el reintegro y el drawback, también vimos lo que mencionaba César, la condición de dumping, o lo que nosotros mencionamos como comercio desleal, y cualquiera de estos conceptos que nosotros tenemos ahora ya fueron desarrollados en forma teórica, en forma de conceptos. Ahora los empezamos a aplicar a la práctica. Entonces, acá vemos para esta fórmula, para este costeo de una operación de exportación, vamos a arribar, ¿sí?, al costo FOB, si nosotros podemos tener el costo de exportación, ¿sí?, esa extracción del reintegro para los productos importados y el beneficio del drawback. Eso es en la parte del numerador. Si nosotros nos vamos a lo que es el denominador, vamos a ver que tenemos mencionados los gastos de exportación indirectos, ¿sí?, y que nosotros aludimos ahí al rubro que recién habíamos mencionado. Luego estamos ahí con los derechos de exportación, esto que decíamos, ¿no? La mayor cantidad de estos derechos de exportación están expresados en porcentaje y están en un aproximado del 6% para la generalidad del universo de productos que están en el nomenclador común del Mercosur. Luego tenemos los gastos de comercialización internacional indirectos, y lo que nosotros estamos viendo ahí es la utilidad bruta. Tenemos que tener en cuenta que en nuestro país la utilidad está, ¿sí?, bajo lo que es el impuesto a las ganancias. Entonces, la utilidad puede estar expresada, como decíamos anteriormente, en una suma fija o en un porcentaje. Siempre las sumas monetarias van a estar ubicadas en el numerador, y en el denominador vamos a encontrar todos aquellos gastos o algún otro factor que esté representada a modo de porcentaje. Y tenemos ahí, fuera de este paréntesis, la R que responde a este reintegro, ese beneficio que me permite a mí
reclamar posteriormente a la salida de esa mercadería de nuestro territorio aduanero de este incentivo promocional. Entonces, hasta acá, esta es la fórmula. Cada uno de esos rubros que estaban mencionados, cada uno va a integrar en algún punto el CX, que es el costo de exportación, o alguno de los gastos mencionados, como puede ser el de exportación o el de comercialización, que están en el denominador, siempre que estén expresados en porcentaje. Tenemos que tener en cuenta esto que decía yo con respecto también a la utilidad, que en nuestro país se encuentra bajo lo que es la imposición del impuesto a las ganancias. Entonces, eso tiene que ser considerado y ser evaluado. No es lo mismo la utilidad neta que la utilidad bruta, y esto también ustedes lo tienen como un concepto bien establecido dentro de lo que es este módulo 5. Entonces, cada uno de estos conceptos va a estar integrado por algunos factores, ¿no? Esto que decíamos, en el costo de producción van a tener que ustedes calcular y evaluar si están los materiales, la mano de obra, la carga fabril, si hay costos directos o indirectos, o fijos o variables, si nosotros incurrimos en algún otro tipo de gastos, como pueden ser los gastos administrativos, los gastos de comercialización internacional que estén expresados en unidad monetaria, los gastos ¿sí? Que pueden existir como gastos bancarios, gastos logísticos o algún otro. Dentro de los que decíamos, gastos de comercialización internacional que encontramos en el denominador, nosotros vamos a tener que aplicarlos en porcentaje. Si no tenemos esa información, puede ser que no todos los rubros estén presentes y que no todos los beneficios estén. Generalmente en los ejercicios están para que podamos practicar, pero en las operaciones y en la realidad puede ser que alguno de estos no se encuentre o no los podamos tener para su cálculo. Sí, César, no sé si querés ir agregando algo con respecto a esto. El tema el tema con la utilidad, tengamos en cuenta que por principio no se exportan impuestos, por lo tanto, a la utilidad bruta la vamos a tener que netear del impuesto a las ganancias, cuya alícuota siempre la tenemos por el momento en 30. En ficha este año está en 30. Un 30%. Hay Sí. una formulita, ¿sí? que se aplica, se hace previo a todo el ejercicio para ya dejar la utilidad neta, donde hacemos jugar la utilidad bruta en función de la alícuota del impuesto a las ganancias. Y respecto de los otros gastos, sí, depende de cómo esté formulado el ejercicio, vamos a tener, hay rubros que forman parte de la fórmula que no los vamos a tener. Mismo cuando esta misma ecuación la apliquen al TP, lo van a tener que costear, van a ver que muchos rubros pueden ser que existan, puede ser otro que no existan. Por ejemplo, si no participaron de una feria, una misión comercial, no tuvieron ningún gasto de representación comercial en el exterior, el rubro que nos indican lo que son los gastos de comercialización internacional no lo vamos a tener. Lo que sí seguro van a tener, ¿sí? En el numerador, es la materia prima importada y el drawback. Porque casualmente el objetivo de que uno de los insumos del producto final a exportar sea importado es para que ustedes vean cómo juega en la ecuación el costo de la materia prima importada, digamos el CIF de la materia prima importada con el drawback. Y ahí van a tener que ver una cuestión. Por un lado tenemos los incentivos reintegros, ¿sí? La devolución
total o parcial de los impuestos internos de esa materia prima nacional que ustedes utilizaron en el proceso productivo. Y después, por otro lado, tiene el drawback, que es la devolución total o parcial de los derechos de importación que ustedes tuvieron que abonar por la importación para consumo de esos insumos que tuvieron que importar para después introducir en el proceso productivo. Entonces, nosotros dijimos que ya hace años que hay un pariente cercano al reembolso y al reintegro que no está vigente, al drawback o reintegro que no está vigente, que es el reembolso, que es la sumatoria de A más B. ¿Sí? Ustedes van a tener que elegir o el reembolso o el reintegro. Entonces, uno de las gimnasias que se suele hacer es hacer un mismo caso práctico, ¿sí? Con y sin reintegro, y ver qué es lo que les da. Sobre esa base, sobre ese resultado que les da, ver qué política de precio aplican, teniendo en cuenta cuál es el precio de ese mismo producto que fija la competencia en el mercado meta. ¿Sí? Son todas como variables que van viendo, ¿sí? en esta gimnasia de costear para ver qué es lo que más me conviene. Pero eso lo vamos a ir viendo con la práctica. Exacto. Y esto que bueno, en realidad la ganancia o el impuesto a la ganancia estaba o estuvo por muchos años en 35% y después lo que se hizo es un desgravamiento para ir bajándola, ¿sí? Porque es un importe, un porcentaje bastante alto, pero no se está cumpliendo como se había establecido a través de los años. En este momento para las empresas está en un 30, ya tendría que estar un poco más abajo, pero decimos, la posibilidad de netear lo tenemos que hacer antes para ya cuando nosotros establecemos cada uno de estos conceptos, estos datos en la fórmula, directamente ya lo tenemos calculado. Y esto que decía César con respecto al reembolso, ¿no? La sumatoria de el reintegro y el drawback me genera lo que nosotros denominamos reembolso, que no está vigente en nuestro país hace ya varios años, pero que nosotros vamos a considerarlos en la fórmula a los dos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Para qué? Bueno, simplemente para poder ver el cálculo, pero si yo estoy pidiendo, ¿sí? la devolución o que me den el beneficio del reintegro, no puedo estar recibiendo el drawback, y lo que tendré que evaluar principalmente en la empresa es cuál de las dos, ¿sí? Cuál de las dos posibilidades me genera un mayor beneficio. Entonces tendré que hacer el cálculo de esta cotización FOB con reintegro y por otro lado de esta cotización FOB con drawback, y ahí nosotros estaríamos determinando esto de la conveniencia, ¿no? ¿Cuál de los dos? Porque no se pueden pedir los dos juntos por una cuestión de normativa que hace varios años ya tenemos en nuestro país. Y para ya pasar a lo que es el tema de la consideración o de la fijación de los precios, y antes de empezar con lo que es el planteo de los ejercicios, porque de esto también depende, ¿no? Cómo nos van a ver en ese mercado internacional, ¿no? Y cómo nosotros queremos insertarnos en ese mercado, ¿sí? A través de estos precios. Entonces, hay diversidad de políticas que tenemos y de posibilidades que tenemos de establecer para el precio de exportación de un determinado producto. Y van a estar relacionadas, puede ser con esto, ¿no? Con el mercado al que vamos, es decir, con ese mercado destino. Entonces, podemos tomar este primer aspecto donde nosotros hablamos de una inserción y sondeo de mercado. Lo que vamos a hacer es ver a cuánto vende ese mismo producto la competencia en el mercado internacional, y en base a eso nosotros estaríamos fijando ese
principio de precio. Esa sería una de las estrategias que podría tomar la empresa, o quizás lo que quiere hacer es liderar ese mercado, ¿no? Y en este caso lo que puede hacer es fijarse, ¿sí?, el precio que considere, y entonces el resto, es decir, acá no estoy mirando yo a la competencia, sino la competencia va a tener que mirarme sobre los precios que yo estoy colocando. Entonces, esta es otra de las estrategias que se pueden tomar para esta colocación de precios de exportación, o si no, esto de realizar una fijación de precios de manera diferencial, dependiendo de quién es el cliente, dependiendo de cuál es el nivel, ¿sí?, al que estamos comercializando, o también por ahí fijándome en la manera o en la forma en que me va a pagar, y entonces en base a eso, ¿sí?, yo coloco ese precio o considero la colocación de ese precio. Estos serían algunos, ¿sí?, de los que nosotros decimos, de los puntos que nos podemos considerar para la fijación de precio en el mercado internacional, ¿sí?, ya sea tomando los datos de la competencia, fijándome como un líder, o haciendo, ¿sí?, una fijación a través de lo que nosotros denominamos una fijación diferencial, considerando a cada uno de esos potenciales clientes que nosotros vamos a tener, o que tenemos, y a los que vamos a considerar de acuerdo a diferentes características. Y por otro lado, si nosotros lo que queremos hacer, no ya orientándonos en el mercado, sino aplicar políticas fijándonos en la empresa, un poco lo que mencionábamos cuando en los rubros, en el costo de producción, hablábamos de un costeo por absorción o un costeo marginal. Entonces, lo que tenemos como posibilidades también son 3 alternativas para fijación de precios. ¿Querés ir vos con esto, César? Sí, en este caso, lo que vamos a tener es una estrategia de fijación, pero puertas adentro, digamos, ya no vamos a mirar el mercado, vamos a vernos puertas adentro. Entonces acá sería costo más beneficio. En este caso, me voy a quedar con el resultado de la fórmula. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan cada miembro de esa ecuación, vamos a ver que tenemos el total de los costos que forman parte del proceso productivo, ¿sí?, el costo de producción, con todo lo que les hablé hace un ratito, y todos los costos logísticos, ya sea los costos directos e indirectos de la exportación. Ahí vamos a tener los derechos de exportación, los honorarios del despachante de aduana, los gastos operativos, embalajes, costos financieros en el caso que lo tengamos, si hemos aplicado algún programa de prefinanciación. Digamos, el resultado de la fórmula nos da 20 es lo que va a ser nuestro precio. Ahí no vamos a aplicar más nada. Pasamos a la segunda, lo que se hablaba Ana hace un rato atrás, costo marginal. En este caso, lo que vamos a hacer es ajustar ese precio, digamos, lo que vamos a hacer es ajustar el resultado de la ecuación de forma tal que tengamos un precio un poco más competitivo, porque obviamente nos estamos comparando contra algo para aplicar una política de costo marginal, nos estamos comparando con la competencia, entonces decimos, bueno, acá hay que aplicar algún ajuste. Entonces lo que hacemos es, eliminamos de ese costo de producción los costos fijos, y lo distribuimos por otro lado. Pero claro, atenti con lo que les dije hace un rato, hay que tener cuidado de no caer en un dumping, ¿sí?, que el mercado meta no considere
que ese precio está ingresando al mercado interno del país de exportación en condición de dumping. En ese caso, ¿qué va a ocurrir? En ese caso lo que va a ocurrir es que nos van a aplicar, así como lo aplicamos nosotros en la importación, ellos también nos van a aplicar un derecho antidumping, ¿sí? Un derecho de importación antidumping, que va a encarecer el producto. Y la última, siempre orientada a la empresa, ¿sí? Que sería el beneficio máximo. Bueno, acá lo que vamos a hacer es, en base al precio de venta, ¿sí? que tenga la competencia en el mercado de destino, nosotros, cada uno de ustedes van a saber a cuánto están vendiendo en el mercado de destino que eligieron para su trabajo práctico su competencia. Le va a restar a eso, le restamos todo el costeo, toda la carga que implicó la logística de comercialización, nacionalización y transporte, y de ahí vamos a llegar a un valor FOB máximo. Pero cuidado con esto, que esto también puede llegar a tener sus riesgos. Por eso, siempre lo más aconsejable en este caso es, en primer lugar, basarnos en la primera, si vamos a hacerla orientada a la empresa. Pero lo aconsejable es hacer un mix, no ser tan taxativo. Ah, no, bueno, aplicamos orientada a la empresa. Ah, no, orientada al mercado. No, se puede hacer un mix y ver ahí llegar a un término medio de forma tal de tener un precio competitivo, que no perdamos, pero que tampoco nos lo tilden de dumping, ¿sí? Porque hay mercados donde, así como en la Argentina después, esos productos quedan escrachados, en el exterior nuestros productos en condición de dumping también. Por eso se puede hacer un mix de ambas políticas. Esto no es blanco o negro. Esto son políticas, ¿sí? Son políticas que se aplican. Como toda política, es flexible, no es algo rígido. Lo que es rígido es el resultado numérico que nos sale de la ecuación. Ese sí, ese no tiene vuelta. Pero las políticas, como bien lo dice su definición, son políticas que se ajustan a la medida de nuestra necesidad. Ahí está, exacto, ¿no? Así que entre estas que nosotros decíamos, estas políticas orientadas a lo que es el mercado o las políticas orientadas a lo que es la empresa, tenemos las posibilidades de elegir, ¿no? Esta estrategia de colocación de precios y de alguna manera ir cerrando lo que es el tema o la parte teórica hasta acá. ¿Qué es lo que quiere decir o cómo vamos a ir dejando esto, ¿sí? Sobre lo que es ese costo FOB, ¿no? Que nosotros teníamos y que incluía, ¿sí? Los costos de producción, los beneficios y la utilidad buscada, esos gastos que fuimos incorporando y los incentivos promocionales y no dejando de lado la consideración de los riesgos que implican una operación de exportación, nosotros tenemos ahí esa base FOB, esto que nosotros consideramos que está sobre ese medio de transporte principal o ese medio de transporte que va a tener salida al exterior, ese internacional, y si a esto nosotros lo que hacemos es sumarle, ¿sí? El transporte internacional y el seguro internacional, nosotros pasamos a otra condición, a otra cotización. Si simplemente sumamos el transporte internacional, nosotros ahí estaríamos en una condición CFR y luego al agregarle el seguro estamos en una condición CIF o SIP, dependiendo de ese medio de transporte utilizado. Y esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es unir y venir, ¿no? Es la posibilidad de, a partir de esa base FOB, ver cuáles son las otras posibilidades
en esto que nosotros vemos ahora ya, no como el costo, sino el precio de exportación. El costo ya lo habíamos calculado. Después establecimos cuál era la política, ¿sí?, de fijación de precios, y ahí tenemos el precio de exportación. Y decimos, esto puede diferir. Podemos tener una cotización más allá de FOB y necesitar poder establecer esa condición para que aduana pueda colocar y aplicar esos derechos. Entonces acá seguimos, ¿no? Si en una condición SIF o SIP, nosotros decimos lo que incorporamos son los trámites de importación, es decir, estamos ahí, estamos en destino, estamos frente a lo que nosotros ya tenemos ese precio, ¿sí? Próximo a lo que es el precio del consumidor final, ¿no? Lo que hay que incorporarle o hay que agregarle es el costo de la distribución según el canal seleccionado. Esto que también cuando hoy hablábamos y mencionábamos, ¿sí?, que previo a esa decisión y previo a esa investigación de mercado y después venían todos estos procesos que ya están referidos a lo que es el marketing internacional, ¿no? La selección de esa manera, de esa forma en que vamos a realizar la entrega de los productos, dependiendo de cuál sea el producto y dependiendo la estrategia de comercialización también. Entonces, acá estamos cerrando todo lo que es el tema y el concepto teórico de la operatoria de exportación. A partir de acá tenemos todas las herramientas para empezar a realizar, ¿sí?, esos cálculos, para empezar a realizar esas prácticas con ejercicios. Hoy vamos a compartir, ahora dejo de presentar esta última imagen y vamos a compartir un ejercicio que ustedes van a empezar, ¿sí?, a trabajar y que seguiremos trabajando en la próxima clase también, pero primero que nada convengamos que lo que hay que hacer y lo que hay que considerar es la parte de esta posibilidad de empezar a calcular el costo de producción e ir agregando cada uno de esos gastos que fuimos mencionando y que están en la fórmula. Entonces, acá tenemos, ¿no?, como planteo la posibilidad de desarrollar el costo de exportación a través de estos datos, ¿sí? Esta empresa que está ubicada en la provincia de Buenos Aires y que necesita, ¿sí?, establecer ese precio FOB para exportar, ¿sí?, 2.000 sillas de escritorio a México. Esto se va a realizar vía marítima en un contenedor de 20 pies y nosotros tenemos acá una serie de datos. Primero, los datos para que ustedes puedan sacar el costo de producción. Y después, otros datos para que podamos sacar el costo de exportación. Así que acá, manos a la obra, ¿sí? Empiecen ustedes, esto que les decía César, ustedes conocen de costeo, ustedes saben cómo armar esta matriz de costo. Entonces, primero que nada, desarrollen este precio, ¿sí?, este costo de producción, y después vamos a ir con el resto, ¿sí?, con los otros gastos para poder tener al final ese costo de producción. Ahí está. A ver si se ve bien, sí, se ven bien los números, así que comiencen a trabajar. No sé si, César, querías acotar algo más con respecto a la última diapositiva que yo la saqué directamente. No, directamente tener en cuenta que no llegamos a ver la matriz todavía. Volcando
por lo menos la parte de costos de producción y después ir reemplazándolos en la fórmula. Sí, respecto de la filmina anterior, bueno, nosotros tenemos que llegar como precio de exportación al precio FOB, ¿sí? Que es independiente de la cláusula FOB. Ojo, este es uno de los puntos del TP. Que determinen con qué Incoterms van a vender y que lo justifiquen, ¿sí? Es decir, nosotros elegimos CPT por tal cosa, y no nos conviene tal u otro Incoterms por tal otra cosa. Eso es lo que tienen que hacer. Eso es elegir y justificar el por qué. ¿Por qué eligieron tal Incoterms? No como he visto me ponen la definición, ¿no? La definición ya la conocemos. Lo que queremos saber es por qué. ¿Por qué ese y no otro? Claro. Pero que no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué llegamos al precio FOB? Porque para la aduana, ¿sí? Así como la base imponible en importación es el CIF o el CIP, para la exportación es el FOB. Es decir, sobre el precio FOB, que es el resultado de la fórmula, ¿sí? La aduana va a aplicar los derechos de exportación de corresponder. ¿Sí? Y sobre ese precio FOB también se calcula el resto de los incentivos. Obviamente, si yo cierro una cotización, o los TPs están cerrados una cotización, como he visto, CIF, costo seguro y flete, a ese precio FOB, el resultado de la fórmula, le voy a estar agregando el flete internacional y el seguro. ¿Sí? Porque mi factura de exportación va a ser en condición CIF, costo, seguro y flete. Lo que ocurre es que costo es el FOB. ¿Sí? Flete, lo que resulte de la contratación del flete internacional. Y el seguro, bueno, obviamente, va a ser, en este caso puede ser o el 1% o directamente cuánto es la póliza de seguro. Acá, en el caso de exportación, a diferencia de import, no va a haber ajuste de seguro. Acá no existe el ajuste de seguro. Ahora, si yo vendo DPU, bueno, obviamente en mi factura de exportación, aparte de tener el precio FOB, que obviamente lo tengo que sacar porque va a salir de la fórmula, le voy a agregar todos los otros gastos hasta llegar a DPU. ¿Sí? Hasta concretar la entrega en una condición DPU. Y así sucesivamente en todas las cláusulas que puedo llegar a vender. Porque esto presta confusión. Dice, bueno, entonces tengo que vender FOB. No tenés que vender FOB. Tenés que arribar al precio FOB. Vos vendés a la condición que surge de la negociación. Podés vender FOB, en el caso que estás vendiendo mercadería suelta y va sobre buque, o podés estar vendiendo un DPU, o podés estar vendiendo un puerta a puerta. ¿Sí? No importa. La condición es otra. Lo que ocurre es que partiendo del precio FOB, dependiendo de la cláusula Incoterms que elijamos, vamos a tener agregados. Agregados se la vamos a sumar a la factura, obviamente, porque si no vamos a absorber nosotros ese costo. Entonces, esa diferencia es importante que la tengan en cuenta. Van a ver ahora, ¿sí? Lo que sigue, si vemos el tema de cómo armar la matriz y demás, lo que sigue es, en el próximo informe de avance, es que hagan el precio FOB, que saquen el precio de venta al exterior y que apliquen la política de precio. Y lo que sigue, que nos presenten la factura comercial, conforme a la cláusula Incoterms que eligieron. Y ahí van a ver cómo todo esto, que parece un poco abstracto, lo van a ver reflejado. Por eso vamos a ir de a poco, ya también lo que podemos hacer, si nos da el tiempo, cuando desarrollemos algún ejercicio, ¿sí? Al ejercicio le vamos a empezar
le vamos a ir colocando ingredientes. Por ejemplo, bueno, a este resultado conviértanlo en un CIF, conviértanlo en un DPU, ¿sí? Le vamos a dar los datos para que lo vayan convirtiendo. Así van viendo cómo va jugando esto. Esa es un poco la idea de la parte práctica de costos. Claro, como acá forma parte de un módulo más de toda la materia, es muy poco el tiempo que da. Nosotros solemos tener una materia específica de costos y precios, donde toda la cursada es de esto, de costos general, lo que ustedes tienen como costos y presupuestos, y le sumamos un módulo de todo costo de exportación con políticas promocionales y políticas de comercio exterior, y todo un módulo de importación. Digamos, lo que ustedes vieron en 2 o 3 clases, pero toda una cursada intensiva. Por eso vamos a ver si nos da el tiempo y lo podemos ir viendo. Pero en el TP sí van a tener que no solo arribar al precio FOB, digamos, a la fórmula, aplicar la política de precio, explicando por qué la aplicaron, y después en la factura comercial, la factura de exportación, convertir esa factura conforme al Incoterms que eligieron. Ahí le respondía a Juan Manuel, igual ahí lo corregí también en el ejercicio presentado, sí, el tema de la mano de obra en dólares, considérenlo, y después igualmente yo, no de nada, Juan, lo que voy a hacer es no solamente dejarles sino dejar otros ejercicios, lo que decíamos, pero ahora vamos a mover un poco para que se puedan ver los otros datos, como decía también César, a ver si acá lo podemos reducir un poco para que entren todos los conceptos que están, o son algunos más, si ustedes pudieron ver ahí, si no, lo que hacemos es, a ver, reducir un poco la medida de la letra para que queden todos hasta tanto. A ver si es, ahí está, ahí, sí, hasta ahí estaríamos con todos los datos, impuesto, reintegro. Ahí, a partir para que se puedan ver todos en una sola imagen y quede hasta tanto estén subidos los ejercicios en el aula y por lo menos tengan para ir practicando. El tema también, esto que decía César, ¿no? Sí, no armamos la matriz o no la aplicamos acá porque por una cuestión de también compartir con los alumnos del día lunes y que no habían tenido la posibilidad por el feriado. Entonces, por eso hicimos así. Igual después vamos a dejar nuestra presentación y ustedes verán que en el aula también está la presentación de los días lunes. También vamos a dejarles disponible el tema de las grabaciones en el canal para que las puedan tener disponible por si surge alguna inquietud, ya que seguramente la grilla con los ejercicios de exportación van a estar a partir de este lunes. Entonces, no recuerdo bien qué más nos había quedado pendiente. No, me había quedado pensando en algo que decía César recién con respecto a lo que tenemos que hacer o tenemos que considerar. Esto es, la aduana me pide, como decía César, la base FOB para la aplicación de derechos. Nosotros ya incluimos los derechos en esta fórmula, pero esto es una cuestión de valoración. Ustedes recuerdan cuando nosotros también en ese primer módulo habíamos hablado de valoración y clasificación aduanera, y entonces establecíamos que para importación la base imponible era una base CIF, para Expo era una base FOB, pero no quería decir que todas las empresas tengan que vender o comprar en esos dos términos, sino que eso es lo que tiene como requisito la aduana para un tema tributario. Nosotros como empresarios que vamos a importar o exportar podemos
¿sí? Aplicar o utilizar cualquiera de las que nosotros conocemos. Entonces, gracias ahí por la respuesta para el tipo de cambio. Sí, estamos ahí en 76, el tipo de cambio o el dólar que estamos utilizando o aplicando en estos momentos. Pero, bueno, ahí tenemos la mayor cantidad. A ver, vamos a sacar ahí para que quedan los datos, ¿no? Primero, todos esos datos que me van a permitir obtener el costo de producción. Y después, ¿sí? Los gastos bancarios, honorarios del despachante, gastos de lo que es el despachante, retiro del contenedor y entrega en el puerto, manejo de documentación, ¿sí? La terminal de cargas, el manipuleo en la terminal, la utilidad establecida en este caso en un porcentaje y el reintegro. A ver, yo tenía que ver si no tenía esta posibilidad de información de algún dato más. Ahí está. Para. Derechos de exportación, sí, porque si no, nos iba a quedar pendiente acá y vamos a corregir esto que tenemos acá para que quede ahí con este que estaba. Y vamos a ver si puede entrar acá esta información para que se vea y puedan tomar todo. Ahí abajo estaba la fórmula, ¿sí? Porque no tiene drawback en este caso, pero tiene el reintegro y está el derecho de exportación. Si no, nos va a quedar como cortado. ¿Alguno ya tiene lo que sería el costo de producción? ¿Tiene ahí una resolución o tiene un número con lo que sería el costo de producción de esta mercadería? ¿O están trabajando en eso? Tengan en cuenta que el primer miembro del CX es el que involucra todo el costo de producción. Es el gran, digamos, el ítem más grande por lo general.
Puede ser, Ailén, puede ser. A ver qué opina el resto. 20.814, sí, es lo que le está dando tanto a Ailén como a Juan, muy bien. Ahí estamos coincidiendo. Entonces ahí ya tenemos el primer punto, ¿no? Esto que decíamos, el costo de producción. Ahora vamos a tener que ir viendo el resto, ¿sí? De los otros datos, ¿sí? El manipuleo en el puerto, el manejo de documentación, los gastos de retiro y entrega del contenedor. Dale, ahí vamos a ver cómo los ponemos para que, si no, ya tenemos los otros datos. Esperen que lo que hacemos es juntarlos acá en una sola hoja, estos, así se pueden ver los siguientes datos, porque ahí, total, bueno, la fórmula está incompleta, no importa, ahí está, para que se vean todos los datos, ¿sí? Total, ya tenemos, ¿sí? Disponible los primeros datos que eran para el costo de producción, estos son para ya toda la operatoria. No, Rosita. Recuerden que dentro de los gastos, todos aquellos que están en unidades monetarias van en la base, sí, en el numerador, y todos aquellos que están en porcentaje los vamos a ir aplicando en el denominador. Acá tenemos ya la utilidad está neteada, ya está liberada de los impuestos, así que no tenemos que hacer ese cálculo.
Una cosita más, no con respecto a esto, sino con respecto al nuevo cronograma que tenemos. Ya está disponible, quizás ustedes ya lo hayan visto en el aula virtual, cada una de las fechas que tenemos para y cómo fueron cambiadas, ¿no? Con las que teníamos consideradas al comienzo de la cursada. Bueno, y recordar que quienes tienen que recuperar la fecha del recuperatorio del primer examen va a ser el 25 de septiembre. Después están todas las otras, también todas las otras fechas, ya en ese cronograma que está en el aula virtual desde el comienzo de esta semana. Entonces, como para ahora, lo único que voy a decirles es, ustedes sigan trabajando con este ejercicio, vemos el resultado final y lo comparamos en la clase del próximo viernes y voy a ver si antes del lunes puede ser que estén disponibles esos ejercicios de costos de exportación para que tengan la posibilidad de ir practicando e ir desarrollando y podamos intercambiar cada uno de esos resultados o de esas situaciones en la próxima clase. Que tengan un buen fin de semana y agradecerles, como siempre, que hayan estado presentes en este nuevo encuentro y nos encontramos la semana que viene. ¿Sí? Muchísimas gracias a ustedes y que sigan bien. Hasta luego. Hasta luego, buen fin de. Gracias, hasta luego. Hasta luego.